y características de observación a corto plazo, ¿sí? Ya que estos pueden fácilmente reproducirse y ver los cambios que existen desde el punto de vista genético. Y los plásmidos son moléculas que corresponden a las bacterias, el material extracromosómico, que es útil en los trabajos de investigación para la obtención de plásmidos quiméricos, es decir, genes que no les pertenecen, y que estos pueden ser expresados en otros organismos, ya sea las plantas o otras bacterias, o pueden llevar genes del ser humano y el gen podría expresarse en la bacteria. Entonces, son estructuras químicas como los virus que también tienen esa misma función y estas se las utiliza para fines de investigación. Por lo tanto, vamos a aprender acerca de estos componentes. Las bacterias están clasificadas dentro del dominio de bacteria que es clasificado por Carl Holtz, ¿sí? Estas bacterias poseen una membrana y una pared celular que dimielita y estos hace que fácilmente puedan ser modificados a nivel genético, ya que estos no contienen un núcleo celular, ¿sí? Y al no contener un núcleo celular, pues su DNA se encuentra disperso en el citoplasma, por lo cual estas bacterias pueden ser fácilmente extraídas en el laboratorio y estas pueden ser modificadas desde este punto de vista. Existen diversas formas de identificación de las bacterias. Una de ellas es a través de sus características de nutrientes. Otra es a través de sus características morfológicas, a través de sus características de reacciones bioquímicas y a través de sus características genéticas. Es decir, existen varias metodologías que nos van a permitir poder identificar a las bacterias. Su tiempo de generación de una a otra generación es muy corto. Hay bacterias que en 8 horas ya tenemos una generación, otras 24 horas, otras 48 horas, pero la mayoría de ellas están dentro de las 8 horas. Eso significa que dentro de 20 minutos las bacterias ya se están dividiendo. Si se hacen modificaciones genéticas en su material extracromosómico, podríamos observar estos cambios en su generación, primera generación, segunda, tercera generación, cuarta generación, y verificar en qué medida estos genes son modificados por estos microorganismos. Entonces, estas bacterias son de gran importancia. Según su morfología, podemos clasificarlos en bacilos, cocos, helicoidales, es decir, una forma en la cual podemos observar a través de tinciones con un microscopio simple. Y así, de esa manera, podemos verificar si hubo cambios o no. En estos trabajos en los cuales se están analizando mutaciones, se debe de verificar si la mutación es solamente a nivel genómico o la mutación también incluye a nivel morfológico, ¿sí? Puede haber un bacilo mutado y este bacilo mutado, su parte morfológica ya no va a ser las características iguales a la cepa nativa, aquella que no ha sido modificado. Entonces, para poder verificar si hubo o no hubo un cambio en genético, lo que se hace es comparar con un bacilo normal. Un bacilo normal que no ha sido modificado se llama una bacteria nativa, que no ha tenido cambios algunos. Con respecto a aquellos que se le han cambiado, esos ya son bacilos modificados, pueden ser cocos modificados. Entonces, a través de su morfología podemos identificar si hubo cambios o no. Otro aspecto a tener en cuenta es su nutrición. Hay microorganismos que son fotoautótrofos, quimioautótrofos, fotoheterótrofos y quimioheterótrofos, ¿sí?
Cada uno de ellos van a tener características diferentes en función a su nutrición. Si se ha producido una mutación, podría alterarse alguna de estas funciones. Por lo tanto, debemos de considerar en qué medio estos crecen y en cuáles no. Porque cuando nosotros queremos saber en función de su nutrición, colocar en el medio de cultivo donde crece la bacteria nativa y la bacteria modificada. Y ahí se verifica en función si crece o no crece, se inhibe su crecimiento, ¿no? Entonces, vemos si hubo o no hubo cambios a nivel de su nutrición según las modificaciones genéticas que se realice en el microorganismo. También podemos hacer pruebas bioquímicas. En el área de microbiología, en la parte clínica, identificamos a los microorganismos que causan diferentes alteraciones clínicas, ¿sí? Patologías. Estas patologías pueden ser demostradas si son causantes de las bacterias o es de otro índole la patología. Para ello se hacen pruebas de bioquímicas. Se construye una batería bioquímica en la cual existen diferentes medios de cultivo con diferentes características, las cuales nos va a permitir verificar si la bacteria está presente o no está presente. Si es positivo, pues decimos es esta bacteria la que está produciendo esa patología. En la investigación nos sirven estas baterías para verificar si ese microorganismo que antes producía un color de este tipo y después ya no lo produce, significa que hubo mutación a nivel de uno de sus genes. Esto hacen los investigadores con el fin de indagar en qué medida las bacterias pueden cambiar o modificar sus características genéticas en frente de una mutación. Entonces, es unas técnicas que nos va a servir para poder identificarlas a estas bacterias. Luego tenemos aquellas características que son cómo identificamos a las bacterias desde el punto de vista de la genética, desde el punto de vista de la biología molecular. Para identificar una bacteria desde el punto de vista molecular, debemos de considerar las características que tiene su material extracromosómico, es decir, el plásmido. Este material genético contiene genes y estos genes van a tener funciones determinadas, ¿sí? Como la virulencia, los genes de la replicación, genes que están implicados en la morfología de la bacteria, ¿sí? Y estos genes son interesantes debido a que están constituidos de nucleótidos que van a constituir un gen, el cual va a tener su promotor, su gen estructural, ¿sí? Y de estos analizamos y extraemos los primers. Los primers son aquellos que se obtienen a partir de ese material genético en la cual se ha identificado genes que no están presentes en otras bacterias, que solamente existe en esa bacteria. Entonces, estos genes analizados por secuenciación, estos genes serán los candidatos para obtener información de identificación de esa bacteria. Por ello, que este análisis a nivel de su material genético nos da lugar a la obtención de los llamados cebadores o primers. Estos primers van a ser únicos porque solamente esa bacteria va a tener ese gen. Por lo tanto, ese primer se utiliza ya para poder utilizar en una muestra de material genético, ¿sí? Se amplifica por PCR. Una vez amplificado por PCR, si se encuentra el gen que está en esa bacteria, se secuencia y se determina si efectivamente hubo mutación o no hubo mutación en esa bacteria.
Estas técnicas no solamente nos sirven para verificar mutaciones existentes en el genoma, sino también para la identificación, ¿sí?, de las bacterias. Y eso lo hacemos a través de este plásmido, que tiene por objeto el control de la replicación, la transmisibilidad conjugada, la transmisibilidad de transformación. Gracias a estas características, la bacteria puede mutar. Por lo tanto, este material genético nos sirve para poder realizar su análisis y diferenciar de estos otros que son los virus. Los virus también tienen características de material genético, pero no como las bacterias. Las bacterias tienen DNA y RNA, ambos. En cambio, los virus no. Y a través de las técnicas de la PCR y a través de los primers, podemos identificar a cada una de estas bacterias, ¿sí? Si extraemos DNA de un paciente, extraemos DNA de todo lo que existe en ese paciente. Si allí está presente una bacteria, entonces extraemos su DNA de esa bacteria. Si está presente un adenovirus, extraemos el DNA del adenovirus. O si está presente un retrovirus, extraemos el RNA del retrovirus. Y las técnicas de la PCR, qPCR, nos van a permitir amplificar un gen específico. A través de esos primers podemos saber si están o no están presentes las bacterias o los virus. Por lo tanto, el diseño de los primers es útil para la identificación de bacterias y de virus. El genoma de los virus es un genoma muy diferente a lo que es el genoma del ser humano, de las bacterias, ¿sí?, o de cualquier otro ser viviente. Los virus vienen a ser estructuras químicas que tienen características diferentes. Los retrovirus pueden mutar fácilmente, ¿sí? En cambio, las bacterias no mutan tan fácilmente, sobre todo los retrovirus. Los adenovirus mutan, pero en un tiempo muy prolongado, ¿sí? Los que mutan casi constantemente son estos, los retrovirus. Y estos son bien selectivos, específicos, ¿sí? Estos tienen la capacidad de poder identificar a través de sus receptores a células específicas. Por ejemplo, los bacteriófagos o llamados fagos. Estos solamente van a afectar a las bacterias, ¿sí? Es decir, que son selectivos. Si nosotros colocamos un bacteriófago en las células de los riñones, no lo va a afectar porque no tiene sensores para afectar a esas células. Es decir, son selectivos. Sus características vistas en el microscopio electrónico son diferentes, cada uno de ellos, ¿sí? La mayoría de ellos tienen figuras geométricas, ¿sí? Este es un fago, por ejemplo, ¿no? Tiene una cabeza, una cola, tienen las fimbrias. Este es otro fago, pero es un fago de tipo no como este, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Tienen forma de lazo, lo cual difiere de este. Entonces tienen diferentes formas, las cuales difieren. En el área de la biología molecular se estudia bastante a los bacteriófagos. Y en las industrias biotecnológicas cultivan los bacteriófagos con la finalidad de obtener marcadores de peso molecular, que son muy útiles para poder utilizarlos en las técnicas de electroforesis. Las técnicas de electroforesis utilizan un marcador de peso molecular y de acuerdo a este marcador de peso molecular se van identificando a los genes, más un control positivo, y eso nos permite alinear perfectamente para poder identificar a los genes. Por lo tanto, estos bacteriófagos en el laboratorio
o se los analiza, se los estudia con bastante profundidad. Los bacteriófagos, o llamados fagos, son aquellos que se reproducen por la vía lítica. Estos introducen su material genético dentro de la bacteria. El virus no ingresa por endocitosis, sino que introduce su material genético, y el material genético de los bacteriófagos es un DNA. Este material genético lleva toda la información genética del fago, ¿sí? Que tiene una cabeza hexagonal, tiene proteínas en la parte superior, tiene núcleo, le llaman núcleo a este sitio de conexión entre el collar, la cabeza, ¿sí? Y las fimbrias donde están los receptores. Entonces, toda esta información de cada una de estas partes de este bacteriófago o fago se encuentra aquí, en su material genético, ¿sí? Es decir, en el DNA. Y este DNA contiene toda esa información. Cuando ingresa dentro de la célula, toda esta información, la célula empieza a se descontrola, porque esos promotores que tienen estas estructuras químicas, porque los virus son estructuras químicas, tienden a comandar la replicación. Otro fago de bastante utilidad es el fago M13. Este fago M13 es un fago filamentoso, ¿sí? Y este fago filamentoso, su material genético es circular cerrado covalentemente, muy útil para poder transportar genes, ¿sí? Es un vector de transporte de genes. Bien. Y en conclusión, para ir terminando con la primera parte de virus, podemos ir acotando que la investigación genética utiliza bacterias, ¿sí? Estructuras químicas como los virus y material genético de plásmidos que se encuentran en las bacterias, ¿sí? Estos pueden ser observados por microscopía, pueden ser observados a través de baterías bioquímicas, a través del cultivo, que son observaciones físicas. Podemos observar también las características de las enzimas que estas producen para poder utilizar los componentes de los nutrientes y dar un color respectivo, las baterías bioquímicas, o en las características genéticas a través de su plásmido y mediante técnicas de PCR y amplificación a través de los primers, ¿sí? El material genético llamado plásmido o material extracromosómico, que es una cadena de hebra doble circular cerrado covalentemente, que contiene genes de replicación, genes de virulencia, genes que les permiten poder determinar sus características morfológicas y genéticas, son muy útiles en biotecnología para transportar genes, ¿sí? Luego tenemos los virus, que también son estructuras químicas muy útiles en la investigación, ya que su periodo de replicación es de 4 horas, 6 horas, 4 a 6 horas, son mucho rápidos. Y estos no se replican como las bacterias por septos, sino estos lo hacen en masa, lo cual hay una diferencia. En cambio, las células normales del ser humano, de las plantas, lo vegetal y de los animales, por meiosis y mitosis, dependiendo a qué clase de célula corresponda, ¿sí? Y se los utilizan en la ingeniería genética, se utiliza en la investigación genética porque tienen tiempo de generación muy corto y muy fácil de poder analizar los cambios hechos en los genes, y tienen una menor cantidad de material genético.
Y esto es una ventaja porque a través de ello podemos verificar las modificaciones de una generación a otra generación. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, pues hasta aquí la clase de hoy. El jueves nos vemos en el laboratorio. Y la semana siguiente, si es que no llueve, seguimos en clases presenciales. Que tengan un buen día. Hasta luego. A ver quién hay. Chao, Claudia.